Vamos a ver. Ayer, ¿cierto? Ayer vimos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la de ayer? Dice 10, 10, 10. Acá. Entonces nosotros vimos en primer lugar ayer la fórmula de Abel, que es cuando uno tiene una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con una solución uno puede encontrar la segunda solución, ¿cierto? Haciendo esta sustitución y me queda esta formulita. Esta fórmula se llama fórmula de Abel. Entonces siempre cuando tengamos una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con una solución conocida, entonces puedo encontrar la otra, que va a ser linealmente independiente con la anterior, y por lo tanto voy a poder encontrar todas las soluciones de mi ecuación diferencial. ¿Ya? Y lo otro que vimos fue para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, en vez de que acompañen la función y sus derivadas funciones, lo que está al lado son constantes, es decir, números. A 0, a 1 y a 2 son números reales. Entonces, para este tipo de ecuaciones diferenciales, uno lo que va a querer encontrar son soluciones del tipo exponencial de kdx. Entonces, al derivar una, dos veces y reemplazar en la ecuación, se transforma la ecuación diferencial en una ecuación de segundo orden, que va a ser llamada ecuación característica. La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. Y esta ecuación característica va a tener este tipo de soluciones, ¿cierto? Y va a depender de lo que pasa aquí dentro de la raíz, que se llama el discriminante, si voy a tener dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales iguales o dos soluciones complejas. Y entonces analizamos cada uno de esos casos. Si es positiva, ¿cierto? Entonces voy a tener dos distintas y mis soluciones van a ser de esa forma. Si son iguales a 0, entonces mis soluciones van a ser iguales y por lo tanto voy a tener una solución y voy a tener que encontrar la otra. Y la otra se puede encontrar usando la fórmula de Abel, ¿cierto? Que aquí lo encontramos. Tomamos la ecuación diferencial, tenemos esa solución. Usando la fórmula de Abel, la segunda solución es esta. Entonces la solución general es esta de aquí, C1 por exponencial de K1 por X, más C2 por X exponencial de K1 por X. Y en el tercer caso es cuando el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, voy a tener raíces complejas y por lo tanto yo puedo encontrar mi solución, ¿cierto? Necesito que sean soluciones reales. Entonces las soluciones van a ser exponencial de alfa x por coseno de beta x y exponencial de alfa x por seno de beta x. Y la combinación lineal de ellas es la solución general de la ecuación diferencial. Eso es lo que vimos ayer. Bueno, aquí está como la justificación porque es eso, si las soluciones son de esta forma, ¿cierto? Pero son soluciones complejas. Entonces, para encontrar la solución real, tomo la parte real y la parte imaginaria de una de las dos soluciones, porque como son conjugadas son las mismas. Solo cambia de signo en la parte imaginaria, ¿cierto? Y sabemos que por el teorema las partes... en algún lado el teorema, acá está. El teorema dice que si yo tengo una solución compleja para la ecuación diferencial, su parte real y su parte imaginaria también son solución. Y por eso podemos considerar ellas por separado, ¿cierto? Que sean dos soluciones y que van a ser linealmente independientes. Ya, bueno. Y ahora quiero dar un caso particular de una ecuación que es casi una ecuación característica, o sea, con
con coeficientes constantes, ¿cierto? Porque hay un x aquí. Fíjense que tengo el a0, bueno, y aquí hay un x cuadrado. Tengo a0 por x cuadrado, y2' más a1 por x por y' más a2 por y es igual a 0. Este tipo de ecuación se llama ecuación de Euler, o Euler, si quieren, como quieran. Donde a0, a1 y a2 son constantes reales, y el a0 tiene que ser siempre distinto de 0 para que sea una ecuación de segundo orden. En este caso, vamos a tratar de resolver este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Pero transformándola, ¿ya? Entonces, es casi una ecuación con coeficientes constantes. Entonces vamos a considerar un cambio de coordenadas, ¿cierto? Vamos a cambiar las coordenadas, un cambio de variable, para obtener una ecuación con coeficientes constantes. Entonces, si yo hago x igual al exponencial de t, x igual al exponencial de t, entonces, ¿qué va a ser? Ahora tengo x, no, muy corto. X igual a la exponencial de t, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su derivada? De x a de t va a ser igual a la exponencial de t, y de 2x a de t2 tengo exponencial de t también, ¿cierto? Y el i depende de x. Entonces, si yo hago de i a de t, porque ahora el x depende de t, va a ser igual a de i a de x por dx a dt. Así que de i a de t es igual a de i a de x por exponencial de t. El i depende de x y de t, entonces, ¿cierto? A ver. Es que necesito la otra. A ver. Necesito, ¿qué cosa? Si tengo i de x, entonces de i a de x va a ser igual a de i a de t por, claro, de i a de t por dt a de x. Pero si este es de x a dt, entonces dt a dx es igual a la exponencial de menos t. Entonces de i a dx es igual a de i a dt por exponencial de menos t. Esa es una. Y de 2i a de t2 va a ser esto, ¿cierto? Derivada con respecto a t. Y si yo derivo esto con respecto a t, va a ser de 2i a de t2 por exponencial de menos t más ti a de t por menos exponencial de menos t. Entonces esto es igual a de 2i a de t2 menos di a de t por todo exponencial de menos t. Y fíjense que eso es justo lo que está aquí, con un cierto exponencial de menos t tiene que estar me falta
Ya. Entonces, la segunda derivada, ¿cierto? Va a ser la derivada de lo que nos dio la primera derivada. Y va a ser la derivada de esto, nuevamente, por la derivada de la exponencial, más de I a de t por exponencial de menos t por la derivada de lo de arriba, que es menos 1. Así que aparece un menos. Entonces, vamos a tratar de escribir aquí algo más ordenado. A 0x cuadrado y segunda más a 1x más a 2y es igual a 0. Entonces tenemos eso, tenemos que x es igual a la exponencial de t. Entonces tenemos que de I a de t es igual, perdón, de I a de x es igual a de I a de t por exponencial de menos t. Y tengo que de 2i a de x2 es igual a de 2i a de t2 menos de I a de t exponencial de menos t. Me falta una exponencial de menos t. A ver. Ya, bueno, vamos a reemplazarle y ver qué pasa. Yo creo que falta algo. Y entonces, reemplazándolo, me va a quedar a sub 0, es constante, x cuadrado exponencial de 2t, y la segunda derivada, se fijan que falta un exponencial de menos t por de 2i a de t2 más menos de i a de t, ¿cierto? Más a1 por exponencial de t por exponencial de menos t de i a de t más a2 por i es igual a 0. Me falta un exponencial de menos. Me falta ese de ahí. Tengo uno nomás. A ver. Tengo la i, tengo su derivada. Ah, ya. Esta no es la derivada que quiero. Estoy mal. ¿Ves? Cuando uno tiene sueño, hace las cosas mal. Ya. Tengo esta derivada y quiero la segunda derivada, pero con respecto a x de i a de x2. Entonces va a ser esto de a de t por di a de t por exponencial de menos t por dt a de x. Eso es de 2i a de x2. Estoy derivando con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x va a ser la derivada con respecto a t por regla de la cadena por dt a de x. Entonces ahí queda de x. Entonces ahora voy a derivar todo esto con respecto a t y luego dt a de x. Y entonces esto es lo que nos había dado antes. Esto es de 2 i a de t2
por exponencial de menos t menos di a dt por exponencial menos t y dt a dx en exponencial de menos t. Entonces esto es igual a de 2i a dt2 menos di a dt por exponencial de menos 2t. Ahí sí. Entonces, esto es 2t y entonces aquí va un 2. Entonces se me van estas. ¿Y qué me va a quedar? Me queda a sub 0 de 2i a dt2 menos a sub 0 de i a dt más a1 de i a dt más a2i es igual a 0. Entonces a0 de 2i a dt2 más a1 menos a0 de i a dt más a2i es igual a 0. Fíjense que aquí hay una resta, pero son restas de coeficientes, ¿cierto? Así que ahora me queda la ecuación de Euler, que era esta de aquí, ¿cierto? Haciendo este cambio de variable, se transforma en una ecuación con coeficientes constantes. Y entonces, puedo resolverla como la habíamos resuelto antes. Eso es lo que dice aquí. Entonces, tengo esa ecuación, ¿cierto? Y se puede reducir a esta, que es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Ya, ahí está el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Transformamos, ¿cierto?, la ecuación que era casi con coeficientes constantes a una ecuación de coeficientes constantes. Entonces, encuentro la ecuación característica a ella, ¿cierto? Encuentro las raíces de su ecuación característica. Y así puedo encontrar las soluciones de la ecuación diferencial. Por ejemplo, veamos este ejercicio. El primero. A ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a pensar en el primero nomás. Ya. ¿Cómo lo vamos a resolver entonces? Bueno, ya hicimos todos los pasos, así que no vamos a hacer todos los pasos siempre. La ecuación de Euler me dice que haciendo, tengo esta, la ecuación, se va a transformar en esta, haciendo el cambio variable, x igual a exponencial de t. Entonces, imagínense. Entonces tengo mi ecuación, ¿cierto? Y se transforma en eso, haciendo x igual al exponencial de t. Entonces ya hice todo el cálculo, así que lo único que vamos a usar es, consideremos x igual a exponencial de t, ¿cierto? Entonces, fíjense que este a sub 0 es 1, aquí hay un 1. Aquí este es 5 medio y ese es menos 1. Entonces me va a quedar a sub 0 es 1 de 2i a dt2 más 1, perdón, 5 medios menos 1 de i a dt menos i es igual a 0. Este es a 0
Este es A1. Y ese es menos 1. Es A2. Entonces lo reemplazo en la ecuación y me queda una de 2i a de T2 más de T2. 5 medios menos 1 son 5 menos 2 son 3 medios. 3 medios de i a de t menos i es igual a 0. Esa es la ecuación con coeficientes constantes que se reduce la ecuación diferencial de Euler. Entonces, ¿cuál es la ecuación característica asociada a ella? Va a ser k cuadrado más 3 medios menos 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son sus soluciones? K es igual a menos b menos 3. Perdón, este es menos k y este es menos 1. Aquí hay un k. No se nota. 3 medios k menos 1. Menos 3 medios más menos la raíz de 9 cuartos menos 4 por 1 por menos 1. Partido por 2 a 0 que es 1. Entonces esto es menos 3 medios más menos 9 cuartos más 4 son 4 cuartos son 16 más 9 son 25 cuartos. Partido por 2. Entonces k es igual a menos 3 medios más menos 5 medios partido por 2. Entonces tengo dos opciones. Con más me queda 2 medios, que es 1, entonces me queda 1 medio. Y con menos me queda 5 menos 3 son menos 8. Menos 8 medios son menos 4. Dividido en 2 son menos 2. ¿Cierto? Y entonces las soluciones con respecto a t, esta es una ecuación que depende de t, va a ser igual a C1 con exponencial de 1 medio t más C2 por la exponencial de menos 2t. Pero tenemos que volver a la variable con x. Tenemos que x es igual a exponencial de t. Entonces t es igual al logaritmo natural de x. Luego la y de x va a ser igual a C1 exponencial de 1 medio logaritmo natural de x más C2 exponencial de menos 2 logaritmo natural de x. Bueno, esto es y de x igual a C1 exponencial de logaritmo de x1 elevado a 1 medio más C2 por exponencial logaritmo de x elevado a menos 2. Entonces y de x es igual a C1 por raíz de x más C2 por partido por x cuadrado. ¿Cierto? Lo exponencial con logaritmo se me van y entonces me queda así. Y esa es la solución. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí para que se note todo. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, entonces. De mi parte no, profe.
Ya, qué bueno. Entonces quiero que hagan esos dos, los que quedan, el B y el C. Les doy 5 minutos, por lo menos para el B. ¿Ya cómo van? ¿Hicieron el segundo? Ya casi, profe, falta poco. Ah, ya.
Vamos a dar unos minutos más entonces. Ya, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a hacerlo para que veamos si todo les dio lo mismo. Entonces, este de aquí es A sub 0, ¿cierto? Que en este caso es 1. Aquí también hay un A sub 1 y el de acá, que es 1, es A sub 2. Entonces, esta ecuación se transforma en de 2i a de t 2 más 1 menos 1, así que no hay di a de t, más i es igual a 0, ¿cierto? Entonces, la ecuación característica de la forma k cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, la solución sería k es igual a más y menos i. Entonces, esto de la forma 0 más y menos i. Entonces, la solución i de t va a ser igual a C1 por coseno de t más C2 por seno de t. No aparece exponencial porque la parte real es 0. Y entonces como x exponencial de t, entonces t es igual al logaritmo natural de x. Luego la solución final, que depende de x, va a ser igual a C1 coseno del logaritmo natural de x más C2 seno logaritmo natural de x. ¿A todos les salió eso? A mí sí, profe. A mí igual, profe. Ya, bien. Qué bueno. ¿Y el otro lo hicieron? No, yo no. Ya, a ver, les doy unos 3 minutos ya. Ya saben hacer así. La única diferencia es este cambio de signo. Ya 3 minutos para que la hagan.
Ya, entonces, hicieron la 3. Esta nuevamente va a ser 1, 1 y 1. Entonces este va a ser a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces esta ecuación, la ecuación de Euler, se transforma en d2i a dt2 más menos 1, así que es menos 2. Menos 2 de i a dt más i es igual a 0. Y la ecuación característica asociada a ella va a ser k cuadrado menos 2k más 1 es igual a 0. Así que esta es la forma x menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces tiene dos soluciones iguales, ¿cierto? K igual a 1. Entonces, el i que depende de t va a ser igual a c1 por exponencial de t más c2 por t exponencial de t. Y volviendo a la variable original, entonces i de x va a ser igual a c1 por exponencial del logaritmo de x más c2 logaritmo de x por exponencial del logaritmo de x. Entonces, i de x va a ser igual a c1 por x más x por logaritmo natural de x. Esa es la solución. ¿Les dio lo mismo? A mí sí. Profe, tengo duda Ya. con el C2, que me perdí ahí. Ah, el CD2. Ah, me faltó el CD2. ¿Dónde se perdió? ¿Porque le falta? Oh. O sea, Ah, pensé que no, este va a no ser. había colocado el C2 por algo, pero sí entendí todo. Ah, ya. Ah, ya. Gracias, profe. No se me olvida. Ya. ¿Todo claro? De mi parte, sí, profe. Sí, profe, Ya. todo claro. Bien. Entonces, esto es ecuación de Euler y con coeficientes constantes. Ya que nos queda un poquito de tiempo, podemos avanzar un poco más. A ver, ¿y cuál era la otra? Creo que era esta. Esta. Entonces vamos a ver el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros va a ser una ecuación diferencial no homogénea. Fíjense que tiene una parte distinta de 0 acá, ¿cierto? Y a esta le llamamos A2, A1 y A0, pero son funciones, ¿ya? Solo un nombre que, bueno, le ponen A2, A1 y A0 porque en particular pueden ser coeficientes constantes, ¿cierto? O también dependiendo de X. Así que tengo una ecuación de segundo orden no homogénea, ¿ya? Ese es como el caso más general. Entonces, para reducirla a la forma normal estándar de la ecuación, ¿cierto? Tenemos que dividir todo por A2 y entonces me queda así en realidad. Esta va a ser la ecuación que yo quiero, no homogénea, ¿cierto? Me va a quedar I2' menos P de X por I' por Q de X por I o igual a una función que depende solo de X.
Entonces, para poder encontrar soluciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una solución particular, o sea, una solución que usó para encontrar una solución particular de P. Vamos a considerar una solución particular, ¿cierto? Para la ecuación no homogénea. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, dice, volvemos a considerar esta solución, I1 de X por I1 de X. Este tipo de solución fue usada para encontrar una solución particular para una ecuación de primer orden, no homogénea también. ¿Ya? Entonces, ahora para la ecuación lineal de segundo orden, y tiene como objetivo buscar una solución de la siguiente forma. Así. O sea, nosotros antes teníamos una ecuación lineal, no homogénea de primer orden, ¿cierto? Y entonces lo que hicimos fue encontrar, teníamos el de I a de X más P de X por I igual a 0. Tenemos una homogénea y encontramos una solución, Y1 de X. Encontramos la solución general, ¿cierto? Y encontramos una de las soluciones, sería I de X. Para encontrar una solución particular de esta, uno hace eso. I de P igual a U1 de X más I1 de X. ¿Cierto? ¿Se acuerdan la fórmula? Ah, no, esa fue la fórmula. Para encontrar una no homogénea, nosotros hacíamos esto. Y entonces, como ya conocíamos esta solución, nosotros reemplazamos la ecuación y encontramos esta que es una solución particular de la no homogénea, de esta aquí. Entonces, lo que se hace es tomar I1, multiplica por U1, y ahora se reemplaza en la ecuación no homogénea y encuentra el valor de U1 que satisface la ecuación. Y esa es la solución particular. Entonces, con esta idea vamos a hacer lo mismo para la de segundo orden. Entonces, voy a tener soluciones particulares I1 y 2 de la solución homogénea, de la ecuación homogénea. Y entonces vamos a querer encontrar una solución particular de la no homogénea multiplicándolas por unas funciones U1 y U2. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que derivar. Bueno, no sé si sería bueno derivar nosotros. Si derivamos esto, vamos a derivar I1' por I1 más U1 por I1' más U2' por I2 más U2 por I2'. ¿Cierto? Todas dependen de X, así que la deriva de la multiplicación aquí, la deriva de la multiplicación acá, y entonces me queda de esa forma. Y entonces vamos a considerar el hecho que, supongamos que U1' y 1 más U2' U2 es igual a 0. Vamos a suponer ese hecho. Entonces, si suponemos esto, la derivada me queda U1', no, esa ya sabemos que es 0. Es U1 por I1' más U2 por I2', ¿cierto? Eso me queda la primera derivada, considerando que esto más esto es 0. Si tengo esto, la segunda derivada va a ser igual a 1' por I1'
más U1 por I1 2' más U2' por U2' más U2 por I2 2'. ¿Ya? Entonces, reemplazándolo en la ecuación ahora, tengo, no está la ecuación aquí. Bueno, pero la ecuación es esa. Entonces tengo, la ecuación sería I2' más P de X por I' más Q de X por I es igual a F de X. ¿Ya? Sabemos que I1 es solución de la homogénea. Así que I1 cumple lo siguiente. Es igual a 0 y el I2 también es solución de la homogénea. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, reemplazando en la EDO, me va a quedar la solución particular, la segunda derivada va a ser U1' más I1' más U1 y 1, 2' más U2' por I2' más U2 y 2, 2'. Tomé todo lo que dice aquí, ¿cierto? Y lo reemplacé en la primera, que es la segunda derivada. Más P de X por... Bueno, y el I' lo vamos a considerar acá porque estamos suponiendo que esto es igual a 0. Entonces voy a colocar U1 por I1' más U2 por I2'. Más, y el I es Q de X por I, que es U1 por I1, ¿cierto? Más U2 por I2. Y todo eso, para que no se vea, es igual a 0, ¿cierto? Lo estamos reemplazando en la ecuación. Aquí me falta un I1, ¿no? U1A, no. Aquí me sobra una suma. 1, 2, 3, 4. Entonces esto es U1' por I1, que es ese de ahí. Más ese de ahí. Tal. Muy bien. Entonces, puedo factorizar algunas cosas. Voy a factorizar por U1. Entonces me va a quedar I1, 2'. Voy a juntar los I1 también. Más P de X por I1'. Más Q de X por I1. Voy a colocar I1. Profe, está muteada. Uy, te muteé hace mucho rato. Ya, bueno, yo estaba queriendo, gracias por avisarme. Estoy tratando, ¿cierto? De, no sé de cuándo estoy muteada.
Así que voy a volver a lo que teníamos. Tengo mi solución particular que voy a considerar aquí, ¿cierto? Entonces voy a tener un U1 por X por Y1 más U2 X por Y2. El U1 no sé cuánto es y el U2 no sé cuánto es. Y esta es solución de la homogénea. Y esta es solución de la homogénea. Y entonces voy a hacer esta combinación entre esta función que no conozco con esa y la suma de estas dos para encontrar una solución particular de la no homogénea. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo es encontrar estas U1 y U2. Entonces voy a derivar una vez el I de P. Derivo una vez. Me queda así, ¿cierto? Y voy a suponer que esto que está en rojo, la suma de estos dos me da 0. ¿Ya? Para simplificar los cálculos. Voy a suponer eso. Si supongo esto, la derivada me va a quedar de esa forma. Si la derivada hace así, ¿cierto? Al calcular la segunda derivada, me queda esos 4 términos. Y entonces tengo la ecuación diferencial y voy a reemplazar los términos que tengo en la ecuación diferencial. Pero antes de eso voy a recordar algo. Tengo que Y1 y 2 son soluciones de la homogénea, es decir, satisfacen esa ecuación y esa ecuación. ¿Ya? Eso por si acaso. Eso lo vamos a dejar ahí cuando lo necesitemos. Entonces, reemplazando en la ecuación, me va a quedar todo esto. Lo reemplazo en la ecuación y entonces ahora voy a agrupar como de forma que yo necesite. Entonces voy a factorizar por U1 en primer lugar y voy a factorizar estos 3 amarillos que quedan aquí. El U2 por estos 3 verdes que me quedan ahí. ¿Y qué es lo que me está quedando? Me queda más, voy a escribirlo acá abajo, más 1' por I1' más U2' por I2'. Así ya lo encontré, ya lo factoricé, así que me quedan esos dos. Esto de aquí, ¿cierto? Exactamente lo que quiero acá. Así que esto es igual a 0. Y esto de aquí, ¿cierto? Es exactamente esto, así que es igual a 0. Por lo tanto, una ecuación que queda bien grande, me queda luego U' y 1' más U2' y 2' es igual a 0. No es 0, perdón. No es 0, estoy reemplazando en la ecuación. Así que no es 0. Es igual a f de x. Ahí sí. Tenemos esta y tenemos el supongamos, ¿cierto? Tengo que resolver eso y tengo el supongamos que dice que U1' más I1 más U2' por I2 es igual a 0. Entonces tenemos eso así. En realidad tenemos que U1' por I1 más U2' por I2 es igual a 0 y 1' por I1' más U2' por I2' es igual a f de x. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que necesito que satisfagan las condiciones para poder encontrar el U1' y el U2'. Así que tenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que lo quiero desarrollar. ¿Cómo resuelvo un sistema de ecuaciones? Bueno, la forma más rápida, creo yo, y que nos va a servir, ¿cierto? Es usando Cramer. Entonces me va a quedar que U1' es igual al determinante partido por el determinante acá. Este determinante, ¿cierto? Tenemos que
reemplazar la primera fila por 0 y f de x, y la segunda columna me queda igual, así que sería i2 por i2'. Y el determinante de abajo es i1 por i1', i2 por i2'. ¿Ya? Si no se acuerdan, este de aquí lo llamamos el Wronskiano, de i1 y 2. Y era para saber si las soluciones eran linealmente independientes y si podíamos encontrar soluciones. Pero yo sé que estas son linealmente independientes porque son soluciones de la ecuación homogénea. Así que este Wronskiano es distinto de ser. Así que está bien definido y por lo tanto voy a poder encontrar el I1', que va a ser igual a, esto de aquí es 0 y acá me queda menos f de x por i2 partido por el Wronskiano de i1 por i2. De la misma forma puedo calcular el i2', ¿cierto? Que el i2' va a ser, el u2', perdón, va a ser igual a i1 por i1', 0 y f de x partido por el Wronskiano. Y entonces esto es i1 por f de x partido por el Wronskiano de i1 por i2. Ya, muy bien, encontramos lo que es i1', i2, u1' y u2', ¿cierto? Pero en realidad lo que yo quiero es u1. Entonces, bueno, calculamos la integral de menos f de x por i2 partido por el Wronskiano de i1 y 2. Y el u2 va a ser la integral de f de x por u1 partido por el Wronskiano de i1 por i2. Si encontramos los valores de 1 y 2, luego la solución va a ser u1 por i1 más u2 por i2. Y así encontramos la solución de la ecuación. ¿Ya? Bueno, en un ejercicio, ustedes pueden hacer todo este procedimiento o escribir la formulita del 1 y el u2. Ya lo calculamos, así que podemos usarlo. Yo a mí siempre se me olvida, entonces mejor lo hago todo junto, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces, para poder encontrar el método de variación de parámetros, ¿cierto? Lo que dice es que vamos a encontrar soluciones de esta forma, una solución particular, y entonces voy a escribir la solución de esa forma, entonces tengo este sistema y en realidad debo encontrar el u1 y el u2 de esas integrales para poder reemplazarlo. Bueno, aquí están los paso a paso que yo ya lo hicimos. Ahí están las multiplicación. Ahí están los Wronskianos. Y la observación, bueno, la observación final es que la solución final de la ecuación no homogénea es la solución, no sé por qué le puso C, yo le pondría así, o sea, no sé por qué lo puse yo C antes. Y de x va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Es decir, y de x va a ser igual a C1 por I1 de x más C2 por I2 de x. Pero estas constantes, esa es la homogénea, más C1 de x por I1 de x más C2 de x por I2 de x. Ya, esta es la parte homogénea y estas son constantes. Y esta es la parte que nosotros encontramos. Una cosa importante es que como es una solución particular,
Cuando vamos a integrar, ¿cierto? Nuestros u, no, llamamos u. Bueno, pongámosle u para que no sean iguales. U1 y U2, ¿ya? Cuando vamos a integrar los u, nos olvidamos del c. Eso. Ya se me pasó el tiempo, así que bueno, hasta ahí. Bueno, habría que ver cómo se resuelve, por ejemplo, la primera. No sé si tienen tiempo y hacemos la primera por lo menos. Hace 5 minutos, no más. Si no, sin más de 5 la dejamos ahí. ¿Ya? Bueno, si tienen algo que hacer, pueden salir también. Bueno, tenemos que encontrar soluciones. Ay, ¿por qué no me hace caso? Ahora se me pegó. Ahora no puse nada. Ahí sí, ya. Ya vamos a buscar este tipo de solución. Entonces, tengo que i2' menos 4i' más 4i es igual a 0. Tenemos que encontrar la homogénea primero. Me doy cuenta que son de coeficientes constantes, así que digo que k cuadrado menos 4k más 4 es igual a 0. Así que esto es k menos 2, ¿cierto? K menos 2 al cuadrado es igual a 0. 2 por 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Sí. Entonces son iguales y entonces la solución y de x va a ser igual a C1 por exponencial de 2x más C2 por x exponencial de 2x. Esa es mi solución. Y esas son mis funciones. Entonces, ahora yo voy a querer encontrar, esa es la solución homogénea. Y nuestra solución particular va a ser igual a, voy a poner C1 de x, o le ponemos el U1 de x por exponencial de 2x más U2 de x por x exponencial de 2x. Entonces, esa es la solución particular que queremos encontrar. Y entonces el U1 de x va a ser igual a la integral de menos f x más 1 por exponencial de 2x por, a ver, ¿cuál era la formulita? Ah, está por allá. Ahí está. Qué entretenido. Me pasé mucho. Entonces, ya tenemos que escribir esto acá. Entonces va a ser f de x menos f de x por i2 es x por exponencial de 2x partido por el Wronskiano. Bueno, el Wronskiano lo vamos a calcular acá. Entonces el Wronskiano va a ser I1, I2, ¿cierto? Y esto es X, no, por exponencial, no. Es exponencial de 2X por X exponencial de 2X, ¿cierto? Y la derivada de esto es 2
exponencial de 2x por exponencial de 2x más 2x exponencial de 2x. Aquí entonces esto es exponencial de 4x por 1 más 2x menos 2x exponencial de 4x. Entonces esto es igual a exponencial 2 menos 2, esto es exponencial de 4x, ¿cierto? Aquí a 1 más 2x menos 2x, entonces esto es exponencial de 4x. Entonces el 1 es exponencial de 4x, de x. Entonces se simplifican los exponenciales y entonces el u1 de x es igual a menos la integral de x cuadrado más x de x. Y entonces me queda menos x al cubo tercios menos x cuadrado medios. Ese es el u1. Y el u2 de x es igual a la integral de x más 1 por exponencial de 2x, que es f, por i1 es exponencial de 2x, partido por exponencial de 4x de x. Se me van eso, ¿cierto? Y entonces me queda x cuadrado medios más x. Entonces, la solución particular va a ser de la forma 1 menos x al cubo tercios menos x cuadrado medios por exponencial de 2x más x cuadrado medios más x por x exponencial de 2x. ¿Ya? Ahí está la solución particular y acuérdense que la solución general ahora y de x va a ser igual a C1 exponencial de... No la vamos a escribir así. En la solución homogénea más la solución particular. Así que hay que sumar esas dos. Y me da el resultado. Ya. Esa es la solución de la, ahora de la ecuación no homogénea. Ya. Disculpen por pasarme mucho en la hora. Nos vemos. Chao. Ya, Chao, profe, profe, se cuida. tenga un Ya. buen día. Gracias igual.